Amigos, ¿se acuerdan que traje este conejito Rex macho para la hembrita también acá que tenemos abajo? Pues les cuento que ya tenemos sus primeros hijitos. Así es que voy a traer la comida, traer un poco de hierba, pues, y ya les indicaré cuántos son los hijitos, ¿ya? Entonces, así es que la sorpresa para ustedes, ya tenemos nuevos integrantes más acá en la finca, pues entonces, para lo cual ahorita están sin comida. Ya le saqué de la jaula al machito para indicarlos que está también chévere, que se adaptó. Esto no vino de acá nomás, vino de muy lejos. Entonces, como les digo, ya tenemos los primeros hijitos, pero para lo cual vamos a coger un poco de hierba, echarlos y ya los verán a los hijitos. Así es que estén muy atentos. Les voy a dejar acá mismo en su jaula. Tiene su casita acá, ¿ya? Ahí es en donde vive el machito, ¿ya? Entonces ahorita voy por la hierba. Tenemos nuevos integrantes que están allá escondiditos. Acá está la mamá que salta, entonces también ya está listo para el segundo apareamiento. Vamos por la hierba. Voy por acá tenemos hierba para los conejos. Entonces esto es distinto a los cuyes. Los cuyes comen gramalote, de todos los cuis. Los conejos no comen casi que lo mismo que los cuis. Igual le echamos caña, le echamos, de esto le echo yo, de esto les busco a los conejos yo. Estos son unas hierbitas que, ¿cómo le llamarán? Leguminosas. Estas hacen unas vainitas y que acá hay bastante. Entonces le tratamos de dar estas, estas hierbitas, como les digo, ya están floreciendo. Estas hacen unas vainitas, yo les digo como leguminosas. Entonces le cogemos, como tiene como unos bejuquitos, mire, y así vamos a llevar. Tenemos un buen tanto. También tenemos acá de estas hojas que nosotros le decimos aritaco. De esto también comen, pero que estén de estas hojitas bien tiernitas, ¿ya? También comen los conejos de estas hojitas, de que estén tiernas, entonces comen. Eso, Pero, pero las hojas de caña, eso sí no las comen, pero en cambio los cuis, las hojas de la caña, también les sirven a los cuis, pero a los conejos no. También tenemos acá gramalote. Entonces hay que enseñar desde pequeñitos a comer las hojitas de gramalote que están acá. Entonces, también sí comen. Los cuis comen mejor el gramalote. Pero nosotros también debemos acostumbrar a los pequeñitos a que coman de todo. Como les digo, entonces acá voy cogiendo un poco de gramalotito, un poco de esas leguminosas, y ya tenemos la comida para nuestros conejos. Que aquí lleva 3 clases de comidas: gramalote, el aritaco y estas leguminosas que digo yo. Esta hay bastante acá. Esto les voy a llevar. Y también además le echamos un poquito de chancado, a veces mezclado con un poquito de melaza. Así le cuidamos. Ya creo que con esto suficiente. Vamos a llevar más gramalotito. Eso. Así sí. Así vamos a alimentar a los conejitos. Ya, suficiente. Con esto vamos allá al lugar donde están los conejitos. Ahí le vamos a echar esta hierbita, le vamos a echar un poquito de chancado y vamos a indicar sus crías. Ya está llegando al lugar de los conejitos. Entonces les voy a alimentar. Como les digo, les estaba diciendo de que a estos pequeñitos hay que adoptarlos con el pasto o la hierba de acá del medio, porque incluso una vez le traje un machito igualito mío de acá, se malogró. ¿Por qué? Porque no se adaptan.
más los conejos se crían en la sierra, hay de todo, en especial el alfalfa mismo también que contiene todos los nutrientes. Entonces, en cambio, acá vuelta no. Entonces, por eso desde pequeñitos hay que enseñar a comerlos de la hierbita que hay aquí en el medio. Entonces, vamos a ver ahorita sí. Acá están los hijitos, ahí está. No se dejan ver mucho, pero voy a ver a la mamacita, acá, que está, que quiere comer. Miren, ahí está la mamacita. Si es que podemos cogerlos para poder coger. Echemos la hierbita acá. Esta es la mamacita. Pongámosle acácito. Ahí está. Y entonces ahora acá está, miren, miren, un hijito acá. Por acá, por acá, por acá, por este lado. Ahí está sentado. Son apenas 3. Entonces, pero ahora está difícil de cogerlos. Para indicarlos. Vamos a ver. Acá tengo uno. Esta hermosura. Pongámosle con la mamá. ¿Sí ve? Qué hermosos, qué belleza de este animal. Unos pequeños conejitos Rex. ¿Sí ve? Casi se cae. Uno de los 3. Estos ya tienen más o menos, van a ajustar un mes. Las conejas paren de 8 a 10. Vamos a ver si es que no hay otro conejito. Aquí hay otro conejito. Otro conejito Rex. ¿Ah? ¿Cómo la ven estos animalitos de hermosos? Ahí está con la mamacita, están comiendo. Vamos a ver el otro conejito. Y este es más precioso todavía. Amarillo. ¿Ah? ¿Cómo ven esos conejitos? Hermosísimos. ¿Y cómo están comiendo ahí? ¿Ya? ¿Y ve? Qué lindos estos animalitos. Son aparte de aparte de comer la hierba, también les echo un poquito de chancado de maíz, que acá le ponemos entreverando con un poquito de melaza y también comen ahí. Mira, a la mamá le encanta. Se van a caer, se van a caer. La mamá le encanta el chancado. Vayamos cogiendo que coma acá. ¿Sí ve? Son una golosina para ellos. Miren de hermosos estos animalitos. Entonces estos animalitos nosotros tenemos acá como de adorno. Animalitos no son, a pesar de que también es para consumo, pero nosotros lo tenemos aquí como adornos de acá de la finca. Entonces a ver qué comen ahí. Eso. Estamos haciendo critas. Ya tendremos después estos animalitos para la venta. Ve, acá está. Coman. Me encantan estos conejos, ¿saben por qué? Ustedes ya ven acá en el video de que qué pelaje tienen estos conejitos tienen un pelaje muy diferente a los demás. Tienen un pelaje, parece de terciopelo, ¿ya? No es como los demás conejitos que tienen otros pelos más largos, ¿ya? Entonces, razón por la cual estos animalitos son muy queridos. Entonces, y también les cuento de que estos conejitos paren a veces hasta 8, 7, no sé por qué esta vez me han dado solo 3 conejitos.
¿ya? Entonces ahorita todavía no le he puesto el macho, no está preñado todavía porque no he querido a que los abandonen muy pequeñitos, porque estos conejos al mes ya están con las crías de haber juntado. Entonces es como los cuyes también están pariendo y están apareando. Así es que entonces, como les digo, ahora sí me van a decir ustedes, ¿quién quiere este amarillito? Este amarillito, a ver quién. Ya vamos a poner en su casita, pues ya les vamos a dejar que coman adentro. Yo les he sacado acá encimita de la conejera para indicarles para ustedes, pues estos tres animalitos que son muy lindos, lindos. Entonces, para mascota de la casa. Entonces ya vamos a dejar acá. Ay, 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 en su casita. También venga otrito. ¿Quién desea este animalito? Hagan su pedido. Mire, de lindo. Entonces, tenemos otro. Este ha salido más lindo de todos, el amarillito. Tiene un, como les digo, así les estaba contando, tienen un pelaje, pero ya sabes, bien hermoso. Tienen este pelaje como gamuza. Vamos a poner en su lugar. También a la mamacita también vamos a poner en su lugar. Ya les he indicado. Entonces, así es que está bravísima. Pega su zapateada. Le vamos a poner acá que coma su chancadito. Más le gusta el chancado. El chancado viene con un poquito de melaza mezclado con un poquito de agua. Y ya. Ahí. Entonces ya mismo le voy a poner el macho para obtener su segundo parto. Después de haber comido su chancadito, también le vamos a echar su hierbita, como le digo, de acá del medio. Entonces desde pequeñitos ellos ya van acostumbrándose a comer las hierbitas de acá. Entonces, ahorita igualmente vamos a poner al reproductor también su chancadito y su hierbita. Acá está. Aquí está el papá de los hijitos. Tenga. Entonces también ponemos agüita. Nosotros tenemos que ver acá tenemos nuestra fuentecita para poner el agüita. Acá sí ponemos en este platito el agüita porque ellos toman agua también. Igualmente le vamos a poner un puñado de hierba para el macho. Y ya quedan alimentados por ahorita. Y aquí volvemos en la tarde. Igual también así mismo le damos un poquito de hierba, un poquito de chancadito y ya. Y como les digo, ya estaremos también poniendo al macho para su segundo parto y vamos a ver cuántos critos nos va a dar el segundo parto. Así es que mis amigos, pues ha sido un gusto de compartir estos tres nuevos integrantes de estos conejitos aquí en la finca. Será hasta una próxima oportunidad, estaremos indicando pues cómo vamos con nuestra crianza de estos hermosísimos conejitos Rex. Hasta pronto mis amigos.